Bueno, ahí vamos. En el método de la secante tenemos dos puntos iniciales. Nuestra función es f de x, como podemos observar acá, la figura de la función en rojo, y tenemos dos puntos iniciales, x sub 1 y x sub 2, que no encierran la raíz, como sucedía en los tres métodos anteriores. Entonces, se traza x sub 0 y x sub 1. Estaba observando mal. Los puntos iniciales son x sub 0 y x sub 1. De manera que una vez que se traza la línea secante entre este punto y este punto, se halla una x sub 2 en la intersección de esta semirecta, la que hemos trazado. Se halla la intersección x sub 2, se desecha x sub 0, y se traza una nueva secante, que viene a ser la secante número 2. La secante número 2. Bien, en estas circunstancias desechamos ahora x sub 1 y trazamos la secante entre x sub 2 y x sub 3. Entre x sub 2 y x sub 3. Entonces, podemos observar que cuando trazamos la secante número 2, la raíz no está entre x sub 1 y x sub 2, ¿verdad? Está alejado a un costado del trazado de la secante número 2. Entonces, aquí trazamos ahora la secante número 3, cuando nosotros, a partir de esta intersección, trazamos una vertical y cortamos a la función en este punto. Entonces aquí podemos trazar una tercera secante. Hay un comentario por debajo que dice: las tres primeras iteraciones del método de la secante. Entonces, bajo esta consideración, podemos escribir ahora el algoritmo. Vamos a bajar esto. Entonces tenemos inmediatamente el algoritmo que dice: dada una función continua y dos puntos que podríamos llamar x sub menos 1 y x sub 0. Por supuesto que x sub menos 1 es un valor previo a x sub 0. Entonces, el algoritmo dice entrar en forma inmediata al proceso de iterativo. Dice para n0, 1, 2, 3, 4, hasta satisfacer una condición, efectuar.
el cálculo de x sub n más 1, que es el siguiente valor. En este caso hemos entrado con x sub 0 y x sub 1. Vamos a establecer el valor de x sub 2. ¿Mediante qué? Mediante esta ecuación de recurrencia. Si nosotros observamos esta ecuación, es básicamente la misma ecuación de recurrencia del método de la posición falsa. Del método de la posición falsa. Con el único antecedente de que los valores x sub menos 1 y x sub 0 no necesariamente encierran a la raíz. Y por lo tanto ingresamos de inmediato en el proceso iterativo. Aquí hay un comentario, considero importante. También f de x sub n y f de x sub n menos 1 no es necesario que sean de signos o potencia muy importantes. Aún podemos tener de que este valor sea igual a este valor, tal que el cálculo de x sub n más 1 es imposible por división entre 0. Por división entre 0. Eso dice el método de la secante. No sé si voy a poder siempre hacer un gráfico, tiene sus dificultades. Y les voy a dejar con la lectura de este sector mientras hago un pequeño gráfico. Voy a ver cómo me va. Hagan lectura, por lo tanto, de esa parte. ¿No es cierto? Esta es la función f de x en negro, ¿verdad? Esa es la función f de x en negro. Aquí vamos a escribir que diga f de x igual a ser, ¿no es cierto? F de x igual a 0. Esta es, por lo tanto, la función, ¿verdad? Otro copy, venimos por acá y reemplazamos. ¿No es cierto? Entonces, si esta es la función, la raíz o 0 de la función es este punto. El punto sub x menos 1 es este de acá, aquí. Y x sub 0 es esto. Y voy a trazar la secante. ¿Mediante qué? Mediante esta ecuación. Mediante esta ecuación. En la intersección de esta semirrecta en rojo con el eje de las abscisas, voy a tener x sub 2. Indico eso aquí. Entonces, entre el valor de x sub 0 y x sub 2, trazo una tangente. Y de esa manera voy a obtener la intersección de esta tangente en azul con el eje de las abscisas. Y ahora tengo x sub 3. ¿Qué significa esto? Que raudamente estoy yendo a la
raíz de la función f de x igual a 0, es decir, al cero de la función. Seguramente este es un gráfico un poco más visible del método que este gráfico. Aunque este gráfico, de todas maneras, hace lo mismo. Tengo x sub 0 y x sub 1, trazo una secante. En la intersección de la secante con el eje de las abscisas, tengo x sub 2, y entre x sub 1 y x sub 2 trazo una nueva secante, ¿no es cierto? En la intersección de esta segunda secante voy a levantar una vertical, una perpendicular al eje de las abscisas, y voy a tener el punto x sub 2. En realidad los x se están refiriendo a los valores sobre el eje de las abscisas. Aquí lo estoy indicando acá, porque el dibujo me va a ser muy complicado mostrar x sub menos 1 en la intersección y x sub 0 en la intersección, ¿no es cierto? Entonces, ambos gráficos me dicen exactamente este método. Pero, como podemos observar, existe en este método el peligro de que este valor sea semejante a este, e incluso más complicado todavía, que ambos sean iguales. Por lo tanto, estaríamos hablando de una división entre 0. Y eso no es posible, ¿no es cierto? Eso no es posible. Entonces, la solución a este inconveniente, la probable división entre 0, es proceder con artificio matemático, sumando y restando en el numerador la misma cantidad, es decir, f de x sub n por x sub n, que nos llevará a obtener la siguiente expresión. El valor que hemos sumado es este, el valor que estamos restando es este, por lo tanto el numerador no es afectado en lo mínimo. Entonces, hacemos un reordenamiento. Primero tomamos este valor, aquí está. Luego tomamos este valor, aquí está. Luego tomamos este valor, aquí está. Y finalmente tomamos este valor y aquí está. Hemos reordenado el numerador. En esta parte del numerador, entre estos dos sumandos, hay un factor común que es x sub n. Vamos a factorizar. Aquí también hay un factor común que es f de x sub n. También vamos a factorizar. Y luego este denominador vamos a distribuir entre este numerador y esta otra parte del numerador. Consecuentemente, este corchete se cierra, se anula con este y queda x sub n. Segundo, este denominador pasa a ser exclusivamente de este corchete y f de x sub n queda a un costado. ¿De acuerdo? Bajo estas circunstancias, aplicamos el teorema del valor principal para derivadas, para las derivadas. O sea, aplicamos a esta fórmula 7 o ecuación 7, aplicamos el teorema del valor principal para las derivadas. Para ello, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar este
corchete y llevar al divisor. Por lo tanto, vamos a tener f de x sub n arriba y abajo vamos a tener f de x sub n menos f de x sub n dividido entre x sub n menos 1. Entonces, a este denominador, aplicamos el teorema del valor principal para las derivadas. ¿Dónde hemos aprendido esto? Por supuesto que en cálculo. Entonces, ¿qué significa la aplicación del teorema del valor principal para las derivadas? ¿Qué significa? Gráficamente significa esto que tenemos aquí, gráficamente. Eso no va. Volvemos. Y vamos a reducir un poco. Y ahora tal vez podamos bajar un nivel. Y esto agrandamos un poco. ¿No? Entonces, este gráfico representa con absoluta claridad este denominador. ¿Qué dice? Tenemos x sub n menos 1 y su valor de ordenada, que es f de x sub n menos 1. Aquí tenemos la abscisa x sub n, ¿no es cierto? Y aquí tenemos f de x sub n. Consecuencia de lo que se trata es de hallar o de dibujar, de graficar la secante entre estos dos puntos, entre este punto y este punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Si nosotros esta secante, trasladamos paralelamente y hacemos que esa semirrecta sea tangente a la función en este punto, porque de eso sí hay un solo punto, no existen varios, entonces podemos decir que la pendiente de esta semirrecta, tangente a la función en este punto, ¿no es cierto? Dice con absoluta claridad que esta semirrecta es exactamente igual a este valor. ¿Por qué? Porque el numerador es este cateto y el denominador es este cateto, ¿no es cierto? Numerador dividido entre denominador. ¿Qué es eso? Es la tangente de este ángulo. Y la tangente de este ángulo es igual a la tangente de esta otra semirrecta, ya que esto es trasladado paralelamente. Entonces, podemos decir, en conclusión, de que
esta semirrecta representa una tangente y esa tangente podemos representar o reemplazar por f' de x sub n. Es decir, la derivada en x sub n. ¿No es cierto? Es la derivada en x sub n. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, el método de la secante, al haber realizado o al haber introducido este artificio matemático, nos permite llegar a una expresión de esta naturaleza y en la aplicación del teorema del valor principal para las derivadas, entonces este denominador podemos decir que es igual a la derivada de la función en x sub n. En x sub n. Es decir, la pendiente de esta semirrecta en x sub n, ¿no es cierto?, igual a la tangente a la función en un punto parecido hasta que quiero llegar a la solución de la ecuación no lineal, a la cual normalmente yo llamo, y en todos los... Ahora, ¿se ve o no se ve? Se ve, muy bien. Entonces, yo voy a llegar aquí a un valor que voy a llamar epsilon, que es la solución, a la ecuación no lineal. Entonces, de esto se trata. El método de Newton-Raphson, a través de esta ecuación de recurrencia, pues me permite generar una secuencia de valores de esta naturaleza, esperando que esta sea una secuencia convergente. ¿Y dónde empiezo? En un punto inicial. Aquí hay una representación gráfica del método. Dice, tal vez de las fórmulas para localizar localizar raíces, la fórmula de Newton-Raphson, esta figura 5, sea la más ampliamente utilizada. Si el valor inicial para la raíz es x sub i inicial, yo prefiero decir x sub 0, porque así voy a avanzar sucesivamente. Entonces se puede trazar una tangente, fíjense cómo estoy trazando una tangente, desde el punto de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Este par me está diciendo este punto es de la curva.
y voy a trazar una tangente. Cuando trazo esta tangente en este punto de intersección, voy a levantar una vertical y voy a trazar la segunda tangente. En la intersección voy a levantar y voy a trazar una tercera tangente y tengo la seguridad que estoy yendo a la raíz R, que aquí yo he llamado epsilon y aquí se llama R. Yo puedo cambiar esto para que no haya confusión si decir esto es R. Por lo común, el punto donde esta tangente cruza al eje X de la raíz. Entonces, dicho esto, ¿qué dice el algoritmo? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué dice el algoritmo? Dice, algoritmo del método de Newton-Raphson. Dada una función f de x continua, fíjense, esta es una función continua, diferenciable y un punto x sub 0, es decir, se puede hallar la derivada de la función. Por si no puedo hallar esta derivada, no voy a poder aplicar el método. Hasta satisfacer una condición, efectuar el cálculo de x sub n más 1 igual a x sub n menos f de x sub n dividido entre la derivada de la función. ¿Qué dice el método? Dice verificar la convergencia del método en el retorno. O sea, aquí estoy diciendo que hay que verificar la convergencia. Entonces, fíjense, hoy en la tarde hemos deducido de Newton-Raphson. Hemos deducido. ¿No es cierto? Hemos deducido el método de Newton-Raphson y su representación gráfica. ¿No es cierto? Y por otra parte, además de la representación gráfica, en ambos casos hemos escrito su correspondiente algoritmo. Y sabemos, ¿no? Algoritmo quiere decir programa. Algoritmo quiere decir programa. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Por supuesto que cuando elaboremos el programa o el diagrama de flujo, mejor, el diagrama de flujo, vamos a establecer con absoluta claridad esta condición de convergencia.
Bien, dicho esto, que básicamente nos permite, a partir de un valor inicial x sub 0, generar una secuencia de valores tal como estamos observando aquí, que nos lleve a la raíz R, ¿no es cierto? Debemos tener la absoluta seguridad de que este va a ser una secuencia convergente de valores. Dicho esto, es muy interesante, altamente práctico y orientativo de lo que estamos haciendo. Es interesante e importante presentar esta hipótesis. ¿Qué dice la hipótesis? Dice, la secuencia de valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, yo estoy acostumbrado a anotar epsilon en función de la gráfica, eso es R. Pues ese es un tema de designación simplemente, ¿no es cierto? Yo puedo poner aquí epsilon. La secuencia de valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, que arriba a epsilon, generada a partir de x sub 0, aquí está ese valor, mediante la ecuación de recurrencia 9. Cuando converge lo hace cuadráticamente. Entonces, bajo esta hipótesis, es importante establecer la diferencia entre una convergencia, es decir, entre una sucesión que converge cuadráticamente, converge linealmente o converge cuadráticamente o cúbicamente. Linealmente, cuadráticamente o cúbicamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Como ustedes podrán darse cuenta, ese concepto de convergencia no puede quedar en palabras, ¿no es cierto? No puede quedar en palabras, en texto. Eso tenemos que describir matemáticamente, a través de relaciones matemáticas. Y casi tengo la seguridad de que en álgebra o en cálculo, esto ustedes no han visto. No han visto. Porque el tema de sucesiones, como ya había comentado en una clase anterior, no es de mucha importancia. En la matemática tradicional hay una lección, que dice sucesiones. Hay una lección que dice series. Hay muchas lecciones en el cálculo que los docentes no le toman el interés necesario. Y obviamente el estudiante, ¿para qué se va a meter a cosas que el docente no avanza y no le va a preguntar? ¿No es cierto? Pero cuando uno llega al análisis numérico, pues son temas importantes, fundamentales. Entonces, la pregunta es concreta, clara. ¿Cómo podemos expresar matemáticamente que una sucesión de valores como esta es una sucesión linealmente convergente
cuadráticamente convergente o cúbicamente convergente. ¿Cómo podemos expresar eso? Si no he leído, no he estudiado, difícilmente voy a responder, ¿no es cierto? Seguramente alguien intuye en este momento que una convergencia de valores cuadrática a un valor es más rápida que una convergencia lineal, o una convergencia cúbica es más rápida que la cuadrática y la lineal. Pero no es suficiente imaginarse intuitivamente de esta situación. Lo importante es escribir, ¿no es cierto?, un modelo matemático, una ecuación o una fórmula matemática donde se involucren valores de la secuencia. Entonces, el tema sí es creíble, es manejable en el lenguaje de las matemáticas, porque el lenguaje de las matemáticas es la formulación matemática. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, 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 sí. En consecuencia, el análisis numérico y cálculo numérico posterior nos hacen pues preguntas bastante interesantes, ¿no es cierto? Bastante interesantes. Si quiero hacer una comparación un poco burda, el análisis numérico nos pregunta nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro sobrenombre, en el sentido, ¿no es cierto?, del conocimiento matemático. Nos ausculta y nos dice, compañerito, ¿sabes matemáticas o no sabes? ¿Has estudiado o no has estudiado? ¿Ha sedimentado algo o no ha sedimentado? Y cuando digo sedimentado, estoy hablando de un producto que se llama sedimento, que es el conocimiento que voy adquiriendo a medida que voy avanzando en mi formación matemática, en mi formación profesionalizante, que termina en ese 10º semestre que todos quisiéramos llegar o quisiéramos estar. Y mañana empezando a elaborar mi proyecto de grado, mi proyecto de grado, o mi tesis de grado, que es muy diferente, ¿no es cierto? Esa es nuestra realidad, esa es nuestra realidad. ¿Y saben qué? Una comparación con el pasado. Cuando un estudiante iba a estudiar ingeniería, teniendo en cuenta que informática se desarrolla a partir de los años 84, 85 recién. Antes no hay licenciatura en informática, ¿no es cierto? Y mucho menos ingeniería informática o ingeniería de sistemas. Existen las otras ingenierías. Entonces, había un concepto equivocado de los estudiantes, me incluyo. Y alguien decía, ¿saben qué? Ya he vencido el ciclo básico, más o menos estoy ingresando al ciclo intermedio y estoy olor a ingeniero. Y estoy olor a ingeniero. ¿Por qué? Porque las materias básicas de ingeniería que normalmente son física, química y matemáticas,
eran materias altamente, porque ni siquiera había calculadora científica, es 84, y recibir en los años 60, inicios, no, estoy equivocado, la calculadora es del 74, perdón, del 73, 74. Entonces, los estudiantes que empiezan a hacer ingeniería en los años 60 e inicio de los 70, ni siquiera conocemos la calculadora científica porque no se había inventado y por lo tanto no había. Y la computadora única, a veces, en Oruro, en La Paz, en Potosí, donde habían las carreras de ingeniería, en las únicas 3 universidades, la computadora era de un uso exclusivo de un centro de cálculo. Hoy día, sin computadora, ¿qué podemos hacer? Casi nada. Y a veces nadie quiere agarrar el papel y el lápiz y la calculadora para hacer cálculo numérico. Todos están mirando a la computadora, ¿no es cierto? Y si no saben programar, están mirando el Excel. Y los que saben programar solo están mirando su lenguaje aprendido y no están viendo de que hay más de 100 lenguajes de programación y ahora nos estamos atreviendo a programar en MATLAB. Entonces, hay muchas cosas que son importantes de observar que vienen desde el pasado. Y en consecuencia, los libros de análisis numérico, porque hay libros de análisis numérico del inicio de los años 70, hay. El primer libro que conocimos de análisis numérico en los inicios de los años 70 fue el análisis numérico de la serie Shaun del autor Francis Shade. ¿He anotado ese nombre? Ese libro ustedes pueden encontrar en internet. Análisis numérico, serie Shaun, Francis Shade. Y por supuesto que ese libro no hace ni mención al lenguaje de programación, ni idea. El análisis numérico en ese texto es cálculo numérico manual. Pero ya sabemos, después hay un desarrollo y avance, ¿no es cierto? Y la computadora ahora está en todo lado. Y por lo tanto nosotros, como estudiantes de ingeniería, tenemos la obligación de aprender a manejar. Ya lo han hecho. Y en el caso de ustedes, no solo un lenguaje, no solo una plataforma, 2, 3 o más. Bien, entonces está planteado la hipótesis y cómo podemos expresar condición de convergencia. Por supuesto que utilizando el concepto de error absoluto, ya que epsilon menos x sub n es un error al cual podemos llamar e sub n. Epsilon, que es el valor exacto menos x sub n más 1, podemos llamar e minúscula sub n más 1, error. Entonces, la secuencia es linealmente convergente cuando e sub n más 1 podemos calcular como a por e sub n, a una constante cualesquiera. La secuencia es cuadráticamente convergente cuando e sub n más 1 es igual a una constante por e sub n al cuadrado. La secuencia es cúbicamente convergente
cuando E sub n más 1 es igual a C por E sub n al cubo. Entonces, cuando yo les hablaba de que el lenguaje de las matemáticas es o son las fórmulas, me estaba refiriendo a que ustedes recuerden si habían visto estas tres ecuaciones de cálculo, utilizando el concepto de error absoluto, que son E sub n y E sub n más 1. Nada difícil, pero que hay que saber, que hay que conocer, ¿no es cierto? Que hay que saber y hay que conocer. Y por lo tanto, cuando uno hace cálculo numérico, estos aspectos son fundamentales. No podemos soslayar estos conceptos y la forma de cálculo y la fórmula de cálculo. Bien, jóvenes, hemos llegado hasta este punto. Considero muy importante, ¿no es cierto? Y voy a anotar, además de los algoritmos, hemos leído hipótesis, referido a convergencia, lineal, cuadrática o cúbica. El día lunes estaremos viendo condición de convergencia. El lunes es 29 de marzo 2021 y estaremos viendo condición de convergencia.